En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no desea la muerte de pecadores, sino que se conviertan de su mala conducta y vivan. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Nuestro texto para hoy es Juan 18, versículos 1 a 11, y el tema es vuélvanse de la traición. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestarán. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco.
Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Esa es la palabra de Dios. Recuerdo que mi clase de salud en el primer año de high school era muy intensa. Parece que el maestro siempre nos mostraba imágenes muy inquietantes para tratar de convencernos a vivir bueno, a vivir bien y no hacer cosas malas. Por ejemplo, mostrar una imagen de una boca normal, al lado de una imagen de una boca después de 20 años de tabaco de mascar. Y el punto es hacerte pensar, oh, quiero evitar el tabaco de mascar porque quiero una boca así y no como la fea. Mostrar dos imágenes diferentes puede ser una táctica muy poderosa para hacerte pensar muy profundamente sobre tus elecciones. Y también para ver a dónde lleva dos caminos opuestos. Y Dios hoy nos muestra dos imágenes muy distintas. Vemos la traición de Judas al lado de la fidelidad de Cristo. Y podría ser difícil relacionarnos con la traición de Judas. Nuestro texto nos dice que fue algo muy intencional, que fue premeditado. Judas trajo con él un grupo de soldados. Puede ser casi 600, según la historia. Y todos fueron armados y se reunió en un lugar que Judas sabía, porque los discípulos y Jesús se reunieron muy frecuentemente en este sitio, el jardín de Getsemaní, de nuestro texto la semana pasada. Y Judas tuvo una señal, el beso que dio a Jesús. Todo fue un plan muy cuidadoso. Y la pregunta que tenemos naturalmente es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Judas? Es difícil decir. Juan nos dice que Satanás lo entró. En otras palabras, que Judas se cayó en la tentación. Mateo nos dice que Judas había decidido en un precio de 30 piezas de plata para traicionar a Cristo. La avaricia, falta de confianza en Jesús, miedo por su propia vida, no querer estar en el lado incorrecto de historia, sea lo que sea, vemos que en el centro del pecado, en el centro de la traición de Judas, fue el egoísmo de algún tipo. El egoísmo, poner sí mismo y sus necesidades sobre las necesidades de otros, sobre lo que sabía fue justo. Y sí, es difícil para nosotros relacionarnos con ser el hombre que traicionó a Cristo a su muerte. Sí, es difícil, pero podemos relacionarnos muy fácilmente con la idea de ser tentado y de caernos en el egoísmo. Somos tentados cada día por el diablo
por nosotros mismos, por el mundo alrededor, y nos caemos muy frecuentemente en estas traiciones, estas mini traiciones. Sí, yo conozco lo que dice la palabra de Dios sobre el chisme, sobre hablar mal de otros, pero es divertido, sí. Y es bueno comparar. Yo conozco lo que dice la palabra de Dios sobre pecados sexuales, pero a mí no me parece tan grande cosa. Conozco lo que dice la palabra de Dios sobre ayudar a otros que están en una situación difícil, que tienen menos que yo, pero es más cómodo enfocarme en mi vida. Cometemos muchos pecados intencionales cada día, muchos pecados de egoísmo que ponen nuestros sentimientos sobre lo que dice la palabra de Dios, que ponen nuestro confort sobre las necesidades de otros. Y cada pecado así es una traición contra nuestro Dios. Contra nuestro Dios, quien había sido nada más que amoroso y fiel a nosotros. Entendemos qué es caerse en tentación y qué es la traición. Entendemos muy profundamente porque está en nuestro corazón también. Y la verdad es que vamos a cometer ese primer error de Judas. Y hemos cometido ese error. El primer error de caerse en el egoísmo y la traición. Pero lo importante es que no cometemos el segundo error de Judas. Y el segundo error de Judas fue no ir a Dios, fue no venir a Dios para el perdón. En vez de eso, Judas se cayó en la desesperación. Dudó que Dios pudiera perdonarlo, dudó que Dios pudiera salvarlo. No había ningún escape en su mente. Y es muy triste ver eso. Es muy triste ver su segundo error. Porque es claro a dónde llevó ese error. A su suicidio. Es un fin horrible de la historia de Judas. Y sirve como una advertencia a nosotros. No hagan ese segundo error. Por favor, no hagan ese error. Cuando traicionamos contra Dios, cuando nos caemos en el egoísmo, Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que tomemos la responsabilidad para nuestro pecado y nos arrepintamos. Dios quiere que en vez de tratar de resolver el problema por nosotros mismos, en vez de caernos en la desesperación, Dios quiere que nos volvamos a Él desde la traición. Y Dios quiere que hagamos eso porque Él nos ama tanto. Él nos ama y Él quiere perdonarnos. Y Dios ofrece ese perdón. Ofrece su amor cada vez, independiente de nuestra traición. Y puede ofrecerlos, ¿por qué?
por causa de la imagen que vemos, la segunda imagen en este jardín de Getsemaní, la imagen de la fidelidad de Cristo. Tenemos esa escena de acción cuando Jesús se encuentra el ejército que vino para arrestarlo. Y Pedro trata de salvar el día y saca su espada y ataca un serviente. Pero Jesús corrige a Pedro. Dice a Pedro, no lo hagas. Y Jesús calma la situación y luego Jesús permite que este pasa. Permite ser capturado. Y él sí podría pararlo. Podría haber parado esa situación. Como muestra cuando dice en nuestros textos esas palabras, yo soy, y el ejército se cae en el piso como nada. Solo con las palabras yo soy. Y vemos el poder de Dios en ese momento, que Jesús es Dios. Que sí, Él podría haber llamado millones de ángeles para rescatarlo. Podría haber subido a los cielos en ese momento. Pero no lo hizo. Permitió que esa traición pasara. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues las palabras claves que dice a Pedro, y dice, ¿acaso no he de beber la copa amarga que el Padre me da a beber? Dios le dio a Jesús una tarea, y Jesús iba a cumplir esta misión. Y gracias a Dios por su fidelidad a esa misión. Porque es nuevas, increíbles a nosotros. Cuando Jesús estaba en el jardín orando y pensando de qué iba a sufrir en la cruz, sí, sería fácil abandonar esa misión y caerse en el egoísmo. Y decir, pues, yo no soy el pecador. Yo no merezco eso. No voy a hacerlo. Pero no lo hizo. No lo hizo porque Jesús amó a su Padre demasiado. Y Jesús nos amó demasiado. Cuando estaba afrontando con este sufrimiento, con esas cosas horribles, Él puso nosotros primero. Él puso nuestras necesidades sobre sus necesidades, el opuesto del egoísmo. Y Él sufrió para nosotros. Él sufrió insultos, pegas, vergüenza y la isolación, la soledad. Hasta el punto de ser abandonado por su Padre, sufrió el infierno, la definición del infierno, la separación de Dios. Y se humilló hasta la muerte, aún la muerte en una cruz. Jesús bebió esta copa para perdonar a nosotros, bebió todo en esta copa. Para perdonar todas las veces que hemos sido egoísmos, que hemos caído en la traición. Todo es perdonado, porque Jesús logró esa misión a la cruz.
para ser nuestro sacrificio para el pecado. Gracias a Dios por la fidelidad de Cristo. Y cuando vemos esta imagen de la fidelidad de Cristo, el Espíritu Santo nos mueve. Nos mueve a rechazar otra imagen. La otra imagen de la traición. Y primero el Espíritu nos lleva al perdón en Cristo, lo más importante, al perdón en la cruz. Y segundo, al ejemplo de Cristo, quien bebió la copa que el Padre le dio. Y como un discípulo de Cristo, quiero preguntarte, ¿cuál es la copa que Dios te dio para beber? Un ejemplo, pues para mí, una copa que Dios me dio a beber es luchar contra la adicción, porque mi familia tiene una historia de adicción y yo puedo ver este peligro en mi corazón también. Entonces, quiero evitar muchas tentaciones y tengo que ser muy cuidadoso para que pueda continuar a servir a Dios. Y esta es una de mis copas. Y si tú tienes una copa así como mía o una copa muy diferente, independiente de eso, yo oro. Yo oro que Dios nos da la fortaleza. Nos dé la fortaleza para beber la copa que nos dio. Para seguir este ejemplo de Cristo, de esta fidelidad. Para hacer las cosas que Dios quiere. Y para seguir esta misión con fidelidad, con devoción. Espero que vean las dos imágenes. La fidelidad de Cristo y la traición de Judas. Pero espero que no sea como mi clase de salud en high school. En donde mostrar estas imágenes inquietantes trató de convencernos a vivir bien. No, porque nuestra motivación es mejor que la ley de Dios. No es la ley, ni el castigo y la ira de Dios o la advertencia de muerte, no. Nuestra motivación está en el Evangelio de Cristo. La promesa de este Evangelio, de la vida eterna y el perdón en Cristo porque Él cumplió esta misión a la cruz. Él bebió esta copa y por causa de esta, su palabra todavía se mantiene firme. ¿Qué dice en nuestros textos? De los que me diste, ninguno se perdió. Esta es nuestra motivación. Amén. Señor de los cielos, yo no sé orar bien. Me cuesta hablar contigo y expresarte lo que siento y lo que quiero. Quizás nadie me enseñó cómo hacerlo o pienso que todas las oraciones deben seguir una fórmula o un esquema para que tú las atiendas. Tú quieres que ore con sinceridad, que sea un secreto entre nosotros, que ore con fe. Yo quiero hacerlo así, pero me falta constancia, me falta convencimiento, me falta sentirte más real. Por eso, Señor, quiero que me enseñes a orar. No que me enseñes lo que debo decir, sino que me enseñes a disfrutar de ese momento en que estoy contigo. Que pueda derramar lo que siento sin temores, que puedo alabarte sin vergüenzas, que pueda sorprenderme en tu presencia. Más allá de los silencios, de la torpeza de mis palabras, de las construcciones de frases que quizás no sean las más delicadas, Señor, enséñame a orar en el maravilloso arte de estar contigo y disfrutar de una amena charla entre amigos.
desde mi corazón al tuyo, y desde tu corazón al mío. Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.